Buenos días, abogada y compañeros. Nosotros somos del grupo número uno, integrado por Helen Rodríguez, Lixi Navarro, Suyapa Noriega y mi persona Marilyn Cruz. Y nosotras les vamos a hablar sobre el principio de tutela judicial efectiva en el sistema procesal hondureño. Bien, yo les voy a hablar acerca de la definición y la naturaleza del principio de tutela judicial efectiva. Eh, Me dice que el principio de tutela judicial es un concepto complejo debido a que en nuestra Constitución de la República no tenemos un artículo que nos hable sobre el concepto de manera explícita. Sin embargo, sabemos que es un derecho fundamental de carácter constitucional en los estados de derecho. Para poder entender de una mejor manera sobre este principio, me voy a basar en estas dos últimas líneas y lo voy a hacer de manera fragmentada. Primero me está hablando de un derecho fundamental. Ahora bien, definamos entonces qué es, a grosso modo, un derecho fundamental. Se dice de que es un derecho que el Estado me va a proteger y me va a respetar y va a hacer que se me respete ese derecho. Me dice que es de carácter constitucional. Ah, pero ¿y entonces cómo dice de que no hay un artículo que me hable esto de manera así, tal cual, de manera explícita? Sino que cuando estamos hablando de carácter constitucional es porque Honduras es un estado de derecho. Y para recordar, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de un Estado de Derecho? Es que debe de haber democracia, o sea, nosotros como ciudadanos podemos elegir a nuestras autoridades. Número dos, que está dividido en poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y el tercer elemento para que Honduras sea considerado un Estado de Derecho es el acceso a la justicia. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con el principio de tutela judicial. Entonces, aunque no haya un artículo que me hable de manera explícita en la Constitución de la República, pero al ser Honduras un Estado de Derecho, entonces este derecho fundamental es considerado de carácter constitucional. Entonces, en otras palabras, o para que se pueda entender mejor, el principio de tutela judicial es un derecho fundamental porque el gobierno me protege este principio, este derecho y me lo respeta y se hace que se respete. Entonces, es un derecho fundamental que garantiza que toda persona eh, tenga el acceso a los tribunales para defender un derecho que le han violentado o un derecho que se le está omitiendo y que al presentarse a los tribunales pueda obtener una resolución de manera pronta, que esa resolución sea justa, sea imparcial y que la sentencia se pueda cumplir. Bien, ahora hablemos sobre el contenido general, o sea, qué contiene este principio de tutela judicial y por qué se dice que este principio es de carácter instrumental. Bien. ¿Qué contiene? Bueno, contiene tres componentes esenciales. Número uno es la libertad de acceso a los jueces y a los tribunales. Entonces, ¿qué me quiere decir este componente? Este componente me quiere decir de que yo puedo ir ante un tribunal y tocar la puerta y que el tribunal o el juez me abra la puerta y me deje entrar. Y nadie me debe de impedir que yo pueda presentar una demanda o que pueda presentar una denuncia. Por ejemplo, eh, yo tengo una propiedad y un vecino construye una pared en mi propiedad. Entonces yo puedo ir al tribunal, tocar la puerta, me abren la puerta y me dejan entrar. Y no puede decirme o no puede decirme de que no me puede atender porque yo le caigo mal
o porque yo soy colocha, o porque yo soy mujer, o porque yo soy de la comunidad LGTBIQ+, o porque yo soy garífuna, o porque yo soy una trabajadora sexual. Entonces, aquí sin distinción, porque yo soy de algún partido político. Entonces, sin distinción, sin discriminación, yo puedo tocar la puerta del tribunal y me deben de dejar entrar. El segundo componente, ¿verdad?, del principio de tutela judicial efectiva es que tengo derecho al fallo, a obtener un fallo o pronunciamientos de esto. Es decir, bien, yo voy a tocar la puerta, me dejan entrar, pero no basta con que me dejen entrar, no basta con que me reciban los papeles, no basta únicamente con eso, sino que el juez sí me deja entrar, me recibe los papeles, pero el juez debe de estudiar mi caso, debe de estudiar mi caso y luego de que lo ha estudiado me debe de dar una respuesta fundamentada. Y a esa respuesta fundamentada nosotros le vamos a llamar sentencia o le vamos a llamar fallo. Ok, el hecho de que me tiene que dar una sentencia no es que está obligado los tribunales o los jueces a darme la razón a mí porque yo fui a tocar la puerta, ¿verdad? No es eso, me recibe los papeles y no es que me los va a meter en un cajón por 10 años y no decir absolutamente nada, sino que el derecho a obtener el fallo es, me reciben mis papeles, estudian mi caso y me dan una resolución o una respuesta fundamentada. Si es sí, me deben de fundamentar por qué me dan la razón a mí. Y si es no, también me deben de dar me deben de fundamentar el por qué no me dan la razón. El tercer componente es la ejecución, es decir, el derecho a que el fallo se cumpla y a la recuperación del daño sufrido. Y esta parte es la más importante porque de nada sirve de que yo tenga un papel firmado por el juez que me dice que yo gané si en la realidad no pasa nada, ¿verdad? Entonces aquí el Estado debe de garantizar que lo que dice en el papel se me va a cumplir a fuerza si es necesario. Es decir, un juez dicta la sentencia de que mi vecino a mí me debe de pagar 2.000 lempiras por daño. Entonces, pero viene mi vecino y se niega rotundamente a pagarme esos 2.000 lempiras. Entonces, ¿de qué manera se ejecuta la sentencia? Bueno, entonces vengo yo otra vez, me presento ante el tribunal y digo, mire, aquí vengo con la sentencia que usted me hizo, pero mi vecino se niega a pagarme los 2.000 lempiras. Bueno, entonces aquí es donde la sentencia se ejecuta y el juez ahora ordena a que se embargue la cuenta de banco de mi vecino para, para que se me haga, para que él me pague de esa manera los 2.000 lempiras que que se me otorgaran a mí por daño. Ajá. ¿Y por qué hablamos de que este principio de tutela judicial efectiva tiene un carácter instrumental, ¿verdad? Este principio no es el fin en sí mismo, sino que este principio es el medio o es el instrumento que vamos o que yo voy a utilizar para proteger mi derecho. Es decir, yo tengo mi propiedad y ese es mi derecho, pero en sí este principio no es en sí mismo el derecho, sino que viene mi vecino y me quiere quitar mi propiedad. Entonces es aquí donde entra en juego el principio de tutela judicial. Yo tengo mi derecho, pero alguien más me lo quiere quitar. Entonces, si aquí es donde ya entraría en juego el principio.
porque si solo tengo un documento donde me dice que eso es mi propiedad, eso solo va a quedar como en papel mojado, ¿verdad? Si no voy yo y presento y digo, mire, fulano de tal me quiere quitar mi propiedad. Ahora bien, avanzando con el tema, me dice que este principio es de doble dimensión, una dimensión de derecho y una dimensión del deber. Vamos a poner un ejemplo de una moneda. La moneda sería una moneda de 50 centavos. La moneda sería el principio de tutela judicial efectiva. Esa sería la moneda. Ahora bien, la moneda tiene dos lados o tiene dos caras, pero es la misma moneda que tiene dos lados. En uno de los lados es el derecho, es el derecho que tiene el ciudadano. Y en el otro lado de la misma moneda, es el deber, pero ya no el deber del ciudadano, sino que es el deber del juez o de los tribunales de justicia a que se respete el principio de tutela judicial. Ahora bien, hablemos sobre la naturaleza jurídica de este principio de tutela judicial. Me dice que la naturaleza del principio de tutela judicial efectiva se determina por dos situaciones o dos cosas. Número uno, el derecho fundamental de carácter constitucional. Aquí estamos hablando de el qué. Es decir, el derecho a pedir justicia no es un regalo que me lo va a dar el gobierno de turno. No es, ni me lo va a dar una ley cualquiera, sino que es un derecho humano básico que me lo protege la Constitución de la República de Honduras. Y este derecho, al ser fundamental, debe de ser inmediato, debe de ser obligatorio y debe de tener protección máxima. Vaya, por ejemplo, hay una ley que dice de que las colochas no pueden demandar a sus jefes. Pero la Constitución de la República me dice que yo tengo acceso a la justicia. Entonces, dice de que yo tengo acceso a la justicia y que no van a ver mi color, ni dónde trabajo, ni de qué partido político soy, ni de qué raza, ni si soy de una comunidad clave. No, me dice de que yo como ciudadana tengo derecho o acceso a la justicia. Entonces, esa ley que dice de que las colochas no pueden demandar a su jefe quedaría nula. Porque al ser este principio de carácter fundamental, de carácter, perdón, constitucional, esto prima. Ahora, número dos, me dice derecho de configuración legal. En, en lo primero, estábamos hablando del cómo, del qué. Y ahora en el derecho de configuración legal hablamos de el cómo. Aquí entramos en la parte práctica. La Constitución de la República me dice de que yo tengo derecho a la justicia, pero no te dice a qué ventanilla vas a ir, no te dice qué papel o qué documento debes de presentar, no te dice la Constitución eh, qué días o cuántos días tenés para apelar o no te dice qué sellos vas a necesitar. Entonces, la Constitución de la República aquí le ordena al legislador o le otorga al legislador que cree las reglas del juego. Entonces, a esas reglas del juego nosotros le llamamos los códigos procesales. Entonces, en los códigos procesales, el legislador coloca los plazos, coloca la competencia, coloca los requisitos, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un problema de deuda, hay alguien que me debe dinero, entonces la Constitución, ¿verdad?
Me dice que tengo el derecho de ir al juez. Sería el número uno, el derecho fundamental de carácter constitucional. Es lo que la Constitución me dice, es el qué. Ahora bien, el Código Procesal Civil, que sería el número dos, el derecho de configuración legal, me dice de que yo debo de presentar una demanda escrita. Me dice que yo necesito la representación de un abogado. Me dice el plazo que tengo para hacerlo. Y me dice a qué juzgado yo me voy a presentar porque la cantidad que me debe esta persona es de tanto. Entonces, todo eso me lo dice el Código Procesal Civil. Y por los momentos esta es mi participación y le cedo la palabra a mi compañera Alejandra para que les hable sobre la vinculación con el valor de la seguridad jurídica. Muchísimas gracias.